Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Les saludamos en el estreno de esta tertulia en el día de Navidad, hoy jueves 25 de diciembre, y le presentamos la última edición de la tertulia de actualidad, de la tertulia semanal de Televaldepeñas, última del 2025 o primera de 2026, según en qué momento vean ustedes la reposición. Y huelga decir que vamos a tocar los asuntos que han sido más relevantes en la agenda de actualidad del año 2025 y también vamos a intentar prever qué es lo que nos puede deparar este 2026. Tenemos para ello, contamos en este estudio hoy con la presencia del alcalde de Valdepeñas, de Jesús Martín, y de personal de la casa, quienes entre todos vamos a entablar conversación y a sacar los asuntos pues, que consideramos de mayor relieve en la actualidad, tanto de los últimos 12 meses como de la actualidad inmediata. Contamos en esta mesa con nuestra compañera Sara Laderas. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Y con Ángel López Sánchez, también gente de la casa. Y Jesús, muy buenas. Hola. Bien, vamos Buenos a ver. días o tardes, cuando esto lo vean. Antes de entrar en materia de la cual se van a encargar mis compañeros, Lotería Cero. Lotería Cero, y hemos sobrevivido a la comida de Navidad, pues, y Papá Noel, los que venimos de la vieja guardia, tenemos que esperar al 6 de enero, pues entonces está todo como ayer. Pero de momento indemnes, la salud intacta. Todo bien, gracias a Dios. Está lloviendo bien. Está lloviendo, buena está campaña de lloviendo aceituna. bien. Buena campaña de aceituna, que se avecinaba regular, y es verdad que esas aguas engordaron la aceituna, o sea que muy bien. Pues después de lo que está lloviendo físicamente y de lo que ha llovido políticamente, sobre todo en los últimos meses, voy a dar sin más dilación paso a mis compañeros que tienen preparada una batería de preguntas, algunas de las cuales son bastante previsibles en clave de balance. Sara, Ángel. Pues sí, a modo de resumen, ¿qué resumen haría de este año 2025 que finaliza? Bueno, este año ha sido bueno para Valdepeñas. Obviamente algo tiene el agua cuando la bendicen y algo tendrá que ver el gobierno, ¿no? Pero sin lugar a duda el impulso comercial que ha cogido la ciudad con los nuevos tiendas, referencias internacionales en lo que se ha denominado como el Parque El Ángel, en la zona norte de Valdepeñas, nos han puesto sin lugar a dudas en la cabecera del centro comercial de la provincia, que en fin, dicho por el alcalde puede carecer de valor, pero como ya he referido en otras ocasiones, como bien saben ustedes, tenemos a través de una agencia desde hace años referencias y marcadores de comercio, y desde que se han incorporado las 5 nuevas firmas, de hecho el boom ya empezó con el Leroy Merlin, pues a nosotros no tenemos un radio de acción de 150 kilómetros a la redonda. Es decir, que aquí vienen los fines de semana, gente desde La Carolina a comprar a Valdepeñas, desde Alcázar de San Juan, desde Ciudad Real Capital en algunos casos, y por lo tanto eso ha sido un impulso fundamental. Otro fundamental es que prueba de ese desarrollo de demanda de mano de obra, sobre todo de gente joven, Valdepeñas, es verdad que tenemos unos 80 jóvenes menores de 25 años que aún están buscando un puesto de trabajo, pero lo que también es cierto es que estamos importando mano de obra de los campos de Montiel y Calatrava. Tenemos el paro juvenil más bajo de Castilla-La Mancha. Nunca Valdepeñas, en los 23 años que yo he tenido la fortuna, por generosidad de los ciudadanos, de comandar la Capitanía General del Ayuntamiento, ha habido un paro más bajo que el de ahora. Tenemos un 9,2% de paro, estamos con un punto por debajo de Castilla-La Mancha y punto y medio con respecto al país. Hemos tenido un crecimiento exponencial de empresas como Tecnovid, que han casi triplicado su plantilla, estamos ya en 600 trabajadores, además esa es una mano de obra cualificada. Hemos tenido un desarrollo exponencial en una empresa como CNC, fabricando drones para las fuerzas de seguridad del Estado y con un posible pedido que posiblemente está a punto de caer y que vaya bien para la OTAN.
En definitiva, nos hemos hecho, si vemos los datos económicos, que los conocen ustedes porque lo publicaron, la provincia de Ciudad Real, teniendo como referencia el año cerrado el anterior, había facturado unos 2.750 millones de euros toda la provincia, y 1.141 eran solo de Valdepeñas. Luego Valdepeñas factura el 40%, factura y exporta el 40% del PIB de toda la provincia. Teníamos un pequeño hándicap que gracias a Dios se ha puesto en pie y que el año que viene se va a referenciar y se va a ver muy palmariamente, que era el de la vivienda. Valdepeñas, por ejemplo, es la cuarta ciudad de España con el alquiler más bajo y la segunda de Castilla-La Mancha, a 6 euros el metro cuadrado. Pero es cierto que no había vivienda en Valdepeñas y que aproximadamente un 10% de la gente menor de 30 años que trabaja en Valdepeñas va y viene a Valdepeñas porque no tiene una oferta de vivienda. Como digo, el año que viene, en el primer trimestre del año, se van a poner en marcha 2 promociones fundamentales que a corto plazo, año y medio, 2, nos va a dotar de una oferta de unas 200 viviendas en todo el espectro. El Ayuntamiento está trabajando junto con Jicamán para poner en marcha una cooperativa de vivienda que anunciaremos también en el primer trimestre del año que viene. En definitiva, son datos muy espectaculares. El desarrollo económico de espacios libres que hemos abierto solamente el año pasado, aunque no está terminado, lo que conocemos como la Plaza de Sancho, que es el Manteo de Sancho enfrente de Correos, con la apertura que ha supuesto, quitando el estrangulamiento de circulación viaria y peatonal, por qué no decirlo, abriendo la calle Buen Suceso, ampliando el patio del Colegio Lorenzo Medina, que llevaba 40 años esperando eso. La Plaza del Ángel, el nuevo Valdepeñas, que ha dado lugar a esas 5 últimas nuevas firmas comerciales. Por cierto que, sin adelantarme, porque saben que yo puedo avanzar el dato, pero no digo el qué, porque un alcalde que me oiga del pueblo al lado igual hace una oferta mejor de la que estamos haciendo, pero vienen 2 nuevas inversiones comerciales terciarias muy importantes a Valdepeñas, aprovechando la cercanía de la Nacional Cuarta. Hemos abierto también espacios como el de la UNED, aunque venía del año anterior. Hemos abierto espacios públicos como esta Plaza del Ángel que le digo. Estamos finalizando, ya por fin hemos terminado de entrar con el cajón hincao de vertebrar el barrio de San Pedro con Valdepeñas y quitar la pasarela esa nefasta que había. En definitiva, este ha sido francamente un buen año. Nos han venido bien dadas. Hemos conseguido un plan como el de renaturalización con 3 millones de euros que van a dar lugar a nuevas zonas verdes. Sin ir más largo, hace 15 días firmamos por fin la adquisición de la Casa Nesas a las Bodegas A7, que vamos a hacer no una plaza, sino un parque dentro del plan de renaturalización. Dentro del plan de renaturalización también se verá culminado el año que viene, aprovechando que se van a construir el esqueleto que quedó en Los Rosales, en la calle Amapola. Es una de las promociones de vivienda con 98 viviendas que se van a terminar. Vamos a dotar la zona de atrás, que es bastante depauperada, de una dotación de zona verde, plaza pública, arenero para animales de compañía y una zona muy espectacular de juegos infantiles, porque hay muchos jóvenes que se han trasladado al norte de Valdepeñas y tienen familia y necesitan espacio para los jóvenes. En definitiva, yo creo que, afirmo que ha sido un muy buen año para Valdepeñas. En eso ha trabajado la colectividad, ha trabajado la empresa, ha trabajado la administración, han trabajado los sectores sociales, y hoy yo creo que Valdepeñas tiene un empuje francamente imparable, a poquito que no metamos la pata. Has hablado, Jesús, de abrir espacios. Queda uno que quizá este año se pensaba desde el Ayuntamiento, obviamente, el equipo gobierno, de que se iba a quedar abierto, como es la ampliación de la Plaza de la Constitución. ¿En qué momento se encuentra el litigio? Pues el litigio se encuentra a los tiempos que quieran marcar los juzgados. Te diré que es algo incomprensible, lo hemos referido en otros momentos. Estamos finalizando el año, estamos en una tertulia amable, bueno, todas han de serlo, y no entiendo el empecinamiento torticero y arrogante por parte de los 2 inquilinos que se han quedado ocupas. No los entiendo, porque ya en su día el Ayuntamiento, cuando adquirió esa casa,
podría haberlo derribado con la indemnización correspondiente a los inquilinos, pagándoles la indemnización del lucro cesante. Entonces fue una reunión bastante cordial y amable con los inquilinos, sobre todo con la joyería y el comercio de Numancia. Nos pidieron 3 años porque uno necesitaba 3 años para buscar otro espacio como la joyería, y en el caso de Numancia porque iba a finiquitar el negocio y los trabajadores se le iban a jubilar. Bueno, pensamos que en aquel momento, en fin, dicho de otra manera, como usted sabe, este gobierno actual está en una minoría, quiero decir, está gobernando desde la mayoría simple. Si hubiéramos hecho la plaza, pues a lo mejor teníamos el concejal o los 300 votos que faltaron, ¿no? Y por una cuestión de afinidad personal y de no querer hacer daños, pues decidimos, bueno, pues ya está, hemos estado sin plaza toda la vida porque esperemos 3 años más. Han tenido 3 años para irse, motivaron una recogida de firmas que aceptamos y luego se negaron a firmar el contrato. En fin, ha sido todo un sabotaje que no alcanza a entender. Lógicamente estamos con una orden de desahucio esperando que el juzgado se pronuncie. La primera vista es para septiembre del año que viene. Era septiembre este año y por la cantidad de trabajo que tienen los juzgados pasó a septiembre del año que viene, aunque creo que lo han adelantado junio-julio. Me dicen los que saben de esto que lo vamos a ganar porque no cabe otra, han tenido todos los apercibimientos, el tiempo, se ha cumplido escrupulosamente la ley, como no podía ser viniendo de una administración como el ayuntamiento, pero me dicen que les caberá recurso, con lo cual posiblemente esos ocupas, si se me permite el argot cariñoso, aunque ocupas son, pues si además recurren nos podemos ir a 2 años para poder demoler. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el mientras tanto? El año que viene, en el primer trimestre, porque el proyecto ya está terminado, al comprar la casa hemos demolido parte de la casa, la que no tenía ocupas. Eso nos va a facilitar poder taladrar para sacar los vehículos del parking directamente a la calle Castellanos, quitando Recoveco que hace ahora, que además es muy transitado porque la calle Escuela es comercial. Cualquiera que tenga un coche alto, yo que lo uso, pues al salir de ese parking no vas con mucho cuidado o te comes un niño, que no ha pasado nada porque Dios no quiere, porque motivos hemos hecho. Entonces vamos, hoy, además, hoy, en el día de hoy, no, miento, hoy es 25, pues el 23 firmamos con el responsable del parking, el señor Vadillo, la cesión de una parte de un almacén que hay que pillarle para poder sacar. El proyecto de taladro y salida del parking son 600.000 euros, vamos a licitar la obra y de momento lo que vamos a hacer va a ser quitar ese punto negro de la salida del parking, que va a salir directamente a la calle Castellano, y cuando terminen los litigios, pues lógicamente se demolerá. Yo no lo veré como alcalde, porque parece que la gente no se cree, incluida la oposición, de que yo ya me voy, ya lo dije en su momento con motivo de cumplir mi edad de jubilación. Voy a acabar esta legislatura por honra torera y porque fue mi compromiso con los ciudadanos, pero yo ya he alcanzado mi edad de jubilación, tengo 46 años cotizados, estoy trabajando desde los 16 años y por lo tanto voy a terminar la legislatura y punto. Pero yo creo que sí he tenido algo, aunque no es el momento, supongo el año que viene ya cerrando posiblemente legislatura y mandatos de mis gobiernos. Yo creo que si hemos hecho algo bien o he pretendido hacer algo bien es que yo nunca fui con las luces cortas, yo puse las luces largas. ¿No veré como alcalde la plaza? Pues no lo veré, pero la plaza se verá ampliada con ese espacio, con el valor que le va a dar al valor patrimonial de la iglesia y la perspectiva, pues se va a ver. Y eso se quedará para el que los ciudadanos o la que los ciudadanos voten en las próximas elecciones. Así es que de momento vamos a quitar el punto negro, que es el más me preocupaba de la salida del parking, y lo demás, pues como dirían nuestros mayores, Dios dirá.
Bueno, después de haber visto todo lo que ha ocurrido después de aquel ya famoso 22 de octubre, día en el que se aprobaron los presupuestos en un pleno extraordinario, los presupuestos del año que viene, después de todo lo que pasó, ¿volvería a hacer lo mismo si fuera necesario? Es decir, ¿volvería a convocar un pleno extraordinario aprovechando la ausencia de 2 concejales de la oposición para tener mayoría en su grupo? Si fuera necesario y si no fuera, volvería a hacer lo mismo. Y no piensen que esto es un argot de arrogancia, de decir, no. Bueno, las urnas salió el gobierno que salió. Y en una situación normal en la que la oposición, yo sí de oposición, como ustedes recordarán, con mi predecesor, don Rafael Martínez del Carnero, pero yo nunca hice oposición contra los intereses de Valdepeñas, nunca, me remito a mi pasado, nunca. Aquello que pudiera afectar a los intereses de Valdepeñas, nunca. Y me he encontrado con una oposición que hace todo lo posible para ir contra los intereses de Valdepeñas solo porque lo propone Jesús Martín. Cuando nosotros decidimos hacer la Plaza del Ángel, que la teníamos que hacer porque está en el plan de ordenación municipal, era suelo público, el Partido Popular y Unidas por Valdepeñas, en esa pinza anacrónica y distópica que está presidiendo esta legislatura, votaron en contra. Unos por un motivo, es cierto, y otros por otro. Los de Unidas por Valdepeñas porque no había suficientes árboles. Ya ve usted, con lo fácil que es quitar y poner árboles, ¿no? Es verdad que se quitan con más facilidad que se ponen y que ponerlos necesitan su tiempo para crecer. Pero claro, dar ese argumento para impedir que vinieran 5 firmas comerciales internacionales que han dotado de 80 puestos de trabajo directo, pues como usted comprenderá, eso es ir contra los intereses de Valdepeñas. Y el Partido Popular, el argumento era que si venían los negocios, que la plaza la hicieron ellos. Es decir, esto es igual que si queremos que vengan industrias, pero que el polígono lo hagan los industriales. O sea, es que no cabe en cabeza humana, en sentido común. Bueno, pues votaron en contra de los intereses. Cuando quisimos abrir la calle Buen Suceso, votaron también en contra. Han ido contra los intereses de Valdepeñas. Y en los presupuestos, Vanessa se lo ha currado, créame, bueno, ustedes lo saben, porque al final no todo se puede decir, no porque sea algo oculto, sino porque no viene a cuento o porque ustedes no están en política, están para trasladar información, pero tienen información de pasillo posiblemente mejor que la tenga el alcalde. En la primera fue imposible llegar a un acuerdo con una fuerza afín como podía ser Unidas por Valdepeñas, totalmente imposible, porque pedían cosas tan distópicas como que el ayuntamiento pusiera un gran almacén, un tipo suministro Valdepeñas o Leroy Merlin, donde el ciudadano que necesitara un taladro para hacer un agujero, el ayuntamiento se lo prestara. Pero es que además había que poner monitores para que el ciudadano supiera cómo manejar el taladro, un dislate que puede quedar bien como ocurrencia, pero que además atacaría el libre comercio de Valdepeñas, que es lo que nos ha traído a donde estamos, con un crecimiento demográfico, como saben, del 18%. Valdepeñas ha crecido 7.000 ciudadanos en los últimos 3 lustros. Y eso ha sido consecuencia de una demanda de mano de obra y de un crecimiento comercial. Bueno, fue imposible. Con el PP nunca se sentó. O sea, el PP, más que el Partido Popular, me gustaría decir la señora Cándida. O sea, la señora Cándida nunca se sentó en los presupuestos, nunca quiso sentarse. Bueno, salieron porque quitamos el impuesto de plusvalía, entre otras cosas porque después de la sentencia del Tribunal Supremo, pues no quedaba otro, nos costaba más litigar y hacer daño al ciudadano que lo que recaudaba el ayuntamiento, porque sacan una idea, desde que el Tribunal Supremo dejó finiquitado las plusvalías para aquellos inmuebles que tuvieran más de 20 años, porque en los últimos 20 años con la caída del latrillo la gente vendía por debajo de lo que había comprado, pues el Ayuntamiento de Valdepeñas aquel año se gastó en defender los intereses de la ley, porque claro, la sentencia estaba ahí, pero la ley no estaba quitada, pues se gastó 400.000 euros en juzgado e ingresó 275.000 euros. Y eso motivó que Vox, en su afán, que bueno, yo también puedo debatir con ellos si saben dónde están, que no todos saben dónde están, y el que sabía se ha ido. Bueno, esto está muy bien de quitar impuestos, ¿no? Pero luego, ¿quién paga los servicios? Pero en fin, no evadiendo su pregunta, eso motivó que, como quitamos la plusvalía, Vox se abstuviera. Ahí salieron los presupuestos. En la segunda se intentó volver a hablar de nuevo con todos. Vox ya no se quiso sentar, por lo menos fue el honesto. Yo no me voy a sentar a pactar presupuestos con un gobierno socialista. Pues muy bien, te podrás estar de acuerdo o no, pero no te engañan, no me voy a sentar. Bien,
El Partido Popular, exactamente igual, mandó un papel diciendo que se bajara el IBI, que se bajara la basura, que se bajara no sé qué, que se bajara el agua, incluso en contra de la ley. Como saben, el Partido Popular no le queda otra que haber subido la recogida de basuras por imperativo europeo, y lo han hecho todos los ayuntamientos, incluidos los del PP, y aquí el PP pues dice que no cumplamos la ley. Bueno, pues ya está, huelga. Y Unidas por Valdepeñas pidió otra carta a los Reyes Magos, en la que muchas de esas cosas se las admitió el gobierno, ¿no? Musealizar con códigos QR, el cine de verano, en la Plaza de Toros, en fin, algunas medidas. Y estuvimos esperando una respuesta hasta 24 horas antes de comer la comisión informativa y nunca se le pusieron a Vanessa, aún atendiendo esta. Y como les dijo Vanessa en los presupuestos al señor don Alberto Parrilla, como la canción de Serrat, me gusta todo de ti, pero no me gustas tú. O sea, los presupuestos le gustaban, pero no quien lo presentaba, que era Jesús Martín, porque ha hecho de esto una guerra de animadversión personal que se lleva por delante los intereses de Valdepeñas, y podemos hablar de más cosas si surgen a lo largo de la tertulia, ¿no? Y entonces, en esta tercera ocasión, ya ninguno se decidió sentar, ninguno. Entonces, como no iba a haber presupuesto, porque no había manera, o sea, era no, pues lógicamente me faltan 2 concejales, y si hubiera sido, por Dios, vamos a cruzar los dedos, por un fallecimiento, hubiera sido una inmoralidad que el alcalde, sea quien fuere, convocara un pleno aprovechando que hay un fallecimiento o tal. No, es que no había nada de eso. Es que uno se había ido de viaje de novios y el otro se había ido en un viaje de ocio. Pues muy bien, yo convoqué el pleno. O deja usted el ocio, porque este alcalde que hoy les está hablando, por cierto, coincidió en desgracia con mi predecesor, don Rafael Martínez Carnero, como saben, el mismo día que enterramos a nuestras madres estuvimos en el pleno. Entonces, si tuvieron 2 alcaldes el día que enterraron al ser más querido en un pleno, pues digo yo que se puede uno suspender sus vacaciones para venir a defenderlo. No quisieron venir, pues salieron los presupuestos adelante, así que hubiera hecho exactamente lo mismo y por los mismos motivos. Alcalde, eso provocó a raíz de ese 22 de octubre que te intentaran mover la silla, el sillón del primer edil. Queda todavía año y medio y ¿temes? 2 reflexiones. No, yo no temo. Yo no he ido con... Mire, perdón por la... ¿Cómo se dice eso cuando uno presume jocosamente de algo, ¿no? Del proselitismo. Con perdón del proselitismo, no lo he dicho muchas veces, pero lo he dicho alguna, y creo que aquí en alguna entrevista con Julián lo dije, ¿no? Yo tengo ahora mismo 66 años. Me levanto todavía, créamelo, no pasa todos los días, pero sigue pasando. Me levanto de un sueño en el que oigo como mi compañero del pupitre de atrás me está llamando maricón. Yo no he tenido miedo en mi vida, porque si hubiera tenido miedo no hubiera salido de mi almohada. Como le he dicho, yo ya he cumplido mi edad de jubilación y voy a aguantar la legislatura por compromiso y porque se lo debo a los ciudadanos después de 24 años. Pero si alguien en una locura, porque es una locura, en la que vos, Unidas por Valdepeñas, deciden derribar a un alcalde democrático, pues que ellos rindan cuentas. Yo me voy tan tranquilo, he cumplido mi misión. El que venga detrás, que lo enmiende o lo haga mejor si puede, que yo como valdepeñas me alegraré. Así es que no tengo miedo para eso. Esta legislatura ya nació con esa espada de Damocles. Yo, diciendo todo esto, no le voy a arrebatar en las próximas elecciones a mi partido un voto de Vox, ni posiblemente del Partido Popular, pero la Asamblea de Unidas por Valdepeñas, que es una asamblea bastante militante, yo creo que dudo que la Asamblea refrende la política que ha hecho don David y don Alberto a lo largo de esta legislatura, porque en el mismo momento, nada más acabar las elecciones, en el que el secretario general del PSOE, en aquel momento Manuel Martínez López Alcorocho, junto con la entonces portavoz y hoy siendo portavoz Vanessa Isla, se sentaron a negociar un posible gobierno de coalición, al mismo tiempo que estaba haciendo eso Unidas por Valdepeñas, en la sede de Valdepeñas, estaba negociando repartirse la alcaldía con el Partido Popular. O sea, así nació esta legislatura. O
O sea, que llevamos 3 años, yo no he tenido miedo en la vida. ¿La quieren presentar? Pues que la presenten. Pues yo me voy a mi casa y aquí para tirar por gloria, ¿no? Pero le daré un matiz. Yo supe de esta hipotética moción un mes antes de que se fuera el día señalado para presentarla, que era un lunes. Por lo tanto, esto no lo motivó el pleno extraordinario. No. Esto lo motivó el cabrero de un niño que le han pillado con el carrito del helado, cuando engañando a la administración, a través, por cierto, de su compañera sentimental y mujer, porque si hubiera hecho él, hubiera cometido un delito por enriquecimiento ilícito, pide un edificio público que es patrimonio local para celebrar un concierto, y lo que hace es celebrar una litrona de despedida de boda. Y como esto se cuelga en las redes y saltó a las redes, que fuimos noticia, como saben, nacional en todos los medios, pues pilló un rebote de esto. La culpa la tiene Jesús. No, la culpa la tienes tú, que te has aprovechado de tu cargo de concejal para engañar a la administración y celebrar tu despedida de boda ahorrándote los 500 euros de un salón. La culpa la tienes tú. Él ha dicho, esto no era ilegal. Ilegal no. Amoral sí. Ilegal hubiera sido si él lo hubiera pedido en primera persona, pero es que no lo pidió él. Lo pide su compañera sentimental. Luego, quien engaña a la administración no es el concejal, es su compañera. Y cuando uno utiliza a su compañero o compañera sentimental para incurrir en una irregularidad administrativa, eso puede que sea legal, pero moral no es. Y si además se te ve en el estado que se te vio, luego se va de viaje de novios, que estaba en su derecho. Y cuando viene y ve lo que ocurre en medio del enfado y trabajando ya la moción de censura, hace unas declaraciones, por cierto, en el medio de Sara, en el que dice, me trata de faraón. Claro, se le olvidaron a Alberto Parrilla que mientras el faraón estaba trabajando en los presupuestos de Valdepeñas, él estaba visitando las pirámides. Entonces, claro, es que aquí hay que estar a lo que hay que estar, que es a lo que te votan. Que es trabajar por Valdepeñas, no contra Valdepeñas, si en el camino te llevas al alcalde al que parece no querer. Así es que no. Yo les diré una cosa, aunque ustedes la saben, o a lo mejor no. Yo creí que iba a salir la moción, los vi tan locos. Yo tuve una conversación con un dirigente de Izquierda Unida que me llama a las 10 de la noche que le diría yo una salida del domingo. ¿Qué salida le voy a dar yo a usted? Lo que pasara en la asamblea o después de esa llamada ya se me ha escapado. No hubo moción de censura. ¿Quién hace una moción de censura? Bueno, la ley se lo permite, pero ya les digo que si Unidas por Valdepeñas se junta con Vox y con el PP para quitar a un alcalde democrático votando por los valdepeñeros, eso en las próximas elecciones pasa factura. Y a mí no me la va a pasar, primero porque no me voy a presentar. Y se la pasará a ellos. Así es que estoy tan tranquilo como estuve el primer día que accedí a la alcaldía, créanmelo. Bueno, seguimos hablando de la oposición. ¿Qué conclusiones saca de la dimisión del concejal de Vox, Antonio Sánchez? Bueno, de ser cierta, hay conversaciones privadas entre personas. Yo le diré que menos con Alberto Parrilla, que no me saluda, y que cuando hicimos en el ayuntamiento se da la vuelta, lo que es palmario, como todo el mundo sabe, yo hablo con todos ellos, hasta con Cándida Tercero. No me voy a tomar un café con ella, pero hablo, es que es mi obligación. Con don Alberto lo he invitado en un par de ocasiones a comer, me ha rehusado la comida, ya le he dicho a Vanessa que conmigo no va a hablar, pues ya está, que no hable. Entonces, de las conversaciones más o menos privadas, tomando un café en el penalti, por cierto, con don Antonio Sánchez, pues yo no les voy a hablar, pues son conversaciones personales. Me voy a tener a lo que ha dicho, que coincide muy mucho con lo que no diré. Y es que esa moción que presentaron, que era una moción de censura encubierta para derribar el acuerdo de los presupuestos, lo hicieron a espaldas de su conocimiento, y que él siempre que se ha presentado una moción de urgencia, siempre se han abstenido por no darse por enterado y tener tiempo para estudiarla. Y en esta ocasión su partido
decidió no abstenerse, sino votar a favor. Que por cierto era cometer un delito flagrante, o sea, flagrante con los informes del secretario, que después ha dado lugar a que un concejal se querelle con el secretario, que también le vale a un candidato sin marro. O sea, tendrá mucha culpa cuando el que se pasó 20 pueblos en ese pleno fueron candidatos sin marro diciendo, ah, sí, bueno, está grabado, ah, sí, es que el señor secretario ha hecho aquí unos informes cogiendo y retorciendo la ley para que el alcalde lleve razón. O sea, acusaba poco menos que de cometer un delito al secretario, y encima va y denuncia al secretario, ¿no? Pero en fin, eso los juzgados lo verán, y el señor candidato sabrá a qué está jugando, que yo creo que desde que entró, la mala fortuna que tuvo aquel domingo de Marras, el salir del grupo municipal y encontrarse detrás dentro del PP, pero sin el PP, pues está en el ayuntamiento como pollo sin cabeza. Entonces, aquello pues sorprendió a don Antonio, y en coherencia pues él ha decidido poner a disposición su que yo le tengo que, a mí no me hubiera venido mejor que se hubiera ido al grupo mixto, pero hay que reconocerle a don Antonio un acto de generosidad. Él entendió, y esto sí lo puedo decir, tomando el café con él, me dijo, mira, yo sé que el acta es del concejal, y por lo tanto me puede ir al grupo mixto, pero creo que es más honesto que el acta, aunque sea del concejal, quien me la dio fue el partido, y yo por lo tanto se la devuelvo al partido. Yo le aplaudo eso, aunque a mí me vino peor, a título personal de gestión, ¿no? Entonces me atengo a lo que él ha dicho. De todas maneras, yo creo que yo conozco a Antonio hace muchísimos años, bueno, como los de mi generación. Su familia es una familia querida en Valdepeñas, las Cantábricas, todo lo que es. Entonces, es verdad que es un hombre muy conservador, es un hombre muy creyente, es un cristiano, y eso le llevó a los postulados de Vox. Pero obviamente muchas de las políticas de Vox yo dudo que en su silencio don Antonio las suscriba, y yo creo que eso también ha motivado un poco su salida, la deriva que está tomando la intransigencia de Vox frente a políticas humanistas que Vox niega y que son una realidad palmaria. Bien, pues aquí es en este momento cuando vamos a hacer el descanso, poco más de media hora de programa, de tertulia, de entrevista múltiple con el alcalde de Valdepeñas, para repasar los episodios de mayor relieve de los últimos meses, de los últimos 12 meses. En la segunda parte ya vamos a dejar un poco el registro político, vamos a hablar de fondos europeos, vamos a hablar de infraestructuras, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de vino de Valdepeñas y vamos a hablar de 2026, de todo ello. Así que les emplazamos a unos pocos minutos y no se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. En esta última tertulia de actualidad del año estamos haciendo recapitulación y balance de lo que ha sido 2025 en el plano municipal. Para eso tenemos en el plató, en el programa, al alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y hemos estado hablando sobre todo en clave política, en la primera parte, haciendo balance y repasando aspectos pues, que han realmente trascendido a la opinión pública y a la calle. Ese pleno de presupuestos controvertido, ese intento malogrado de moción de censura, esa dimisión consecuente quizá de todo lo anterior de un concejal de Vox, abre muchas incógnitas de cara a este año y medio último de legislatura, en lo que ya es prácticamente un hecho confirmado que Jesús Martín no continuará al frente del ayuntamiento. Y vamos a hablar de asuntos más de gestión en esta segunda parte, para lo cual ya dejo paso a mi compañero Ángel López Sánchez. Alcalde, ante el proyecto que se ha conocido de lo que podría suponer una gran planta de hidrógeno verde y energía solar fotovoltaica, en el término más o menos municipal de Valdepeñas,
esto, caso de llevarse a cabo, tiene que ver algo con la problemática, es decir, ¿afecta igual a las plantas de biometano? No. O bueno, es un tipo de industria más deseable? No, bueno, primero le diré que la polémica que se ha generado con el biometano, Valdepeñas tiene una planta de biometano, ¿no? La tiene la depuradora, la creyó al mismo tiempo que la depuradora. Nuestros lodos de la depuradora, ese subproducto, genera un valor añadido a través de la planta de biometano que existe ya en la depuradora. Lo que pasa que es verdad que se creó con unas condiciones específicas que lógicamente los ciudadanos no, posiblemente la inmensa mayoría no sepan que en Valdepeñas ya estamos explotando un subproducto como son los lodos desde hace 15 años. Por lo tanto, yo no tengo un prejuicio a las plantas de biometano. Ahora bien, lo que Valdepeñas no se puede convertir es en la feria de todas las plantas de biometano. Y lógicamente las plantas de biometano, hasta donde me he conseguido ilustrar, no todas tienen las mismas características ni los mismos volúmenes. Por lo tanto, nosotros cautelarmente lo que hemos hecho en el ayuntamiento, la corporación de hecho, en el pleno, en eso hemos estado de acuerdo todos los grupos municipales, es antes de que podamos dar licencias para la instalación de plantas de biometano, sepamos qué tipo de planta es, si es de cajón cerrado, si es de cajón abierto. Segundo, ese biometano con qué se va a tratar, con qué subproductos se va a tratar. No da igual que se alimente con purines, lo que daría lugar a que a lo mejor aquí viniera una granja, que en este caso Valdepeñas está salvado de ese riesgo porque no tenemos agua y el agua que necesita una granja de extensiva, o sea, la haría imposible, pero igual pueden trasladar ese subproducto, ¿no? Segundo, ¿en qué lugares hay que ponerlas de acuerdo a los vientos preeminentes? Tercero, ¿sobre qué terrenos? Porque estamos con parte del acuífero 23, donde un vertido de esas características podría dañar el acuífero. Cuarto, ¿cuál es el número de plantas que Valdepeñas necesita para absorber lo que es capaz de generar Valdepeñas, sea los alperchines, sea el orujo y demás? Y para eso hemos encargado un estudio que va a llevar un año y hemos paralizado toda la licencia en un año. Por lo tanto, que es prorrogable hasta otro año. Por lo tanto, hasta que no sepamos qué cantidad de subproductos genera Valdepeñas para que el agricultor y el industrial tenga un valor añadido con esos subproductos, hasta que no sepamos los volúmenes que generamos al año, no vamos a saber el número de plantas y de qué volúmenes tiene que ser cada planta. Y cuando tengamos eso, veremos, de acuerdo a ese subproducto que generamos por aquello de los olores y las posibles filtraciones al subsuelo, qué tipo de planta hay que instalar. Por lo tanto, a un año vista, aquí se ha paralizado todo en el caso de Valdepeñas, ¿no? De la planta que usted me habla, se van trabajando ya 3 años, ¿eh? Es una planta con una inversión en torno a 100 millones de euros. Es cierto también que después el valor añadido que da en mano de obra no es muy grande, porque es mantenimiento de placas y de instalaciones que puede dar lugar a 8 o 10 puestos de trabajo, que no están mal, para que no haya ninguno, 8 o 10 son 8 o 10. Y tercero, lo que le vendría muy bien sería a la hacienda municipal, porque de todo ese valor añadido de energía que saca la planta, el ayuntamiento puede cobrar el impuesto reglamentario, lo que le supondría un ingreso muy notable anualmente a los presupuestos del ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento no se vería obligado a aumentar la presión fiscal del ciudadano. En la medida que tiene un ingreso extraordinario, puede ralentizar o rebajar ciertos impuestos. Y, por otro lado, no hay riesgos en este caso de contaminación. Es una generación, en el caso del sol, pues obviamente es lo que es, no hay tal, y en la de la esta verde, pues tampoco tiene ningún problema ni de olores, ni de vertidos y demás. Como digo, llevan 3 años trabajando en ello, creo que estamos casi al final.
pero no creo que se pueda poner en marcha antes de 6, 8 o 10 meses. De todas maneras, está muy alejado además del casco urbano, está escondido dentro de lo que es una pequeña sierra, con lo cual tampoco va a haber un impacto visual desde la autovía o demás. En fin, lo han hecho muy bien, la han ubicado muy bien, pero ahora veremos si están los 100 millones de euros para ponerlo en marcha. La subvención concedida a Valdepeñas para el plan de renaturalización urbana, a la que usted hacía referencia hace unos minutos cuando hacía balance del año, ha sido una de las noticias más importantes de este año. No sé si ya ha empezado a ejecutarse y si irá más allá de la actual legislatura. Sí, porque es para 3 años, por lo tanto se va a trasladar un año a la legislatura siguiente. Hemos empezado a trabajar en las aguas, ahora en el tiempo de poda, para la repoblación de los árboles enfermos y recolocación. Se está trabajando en los proyectos de renaturalización de las nuevas plazas que hemos incorporado para meter árboles autóctonos de acuerdo al proyecto para el que se pidió la subvención. Es decir, aquí hemos plantado plátanos al lado del canal de la Veguilla y nos han terminado tirando los muros. Por lo tanto, hay que poner un tipo de árbol o de arbusto que genere medioambientalmente y palíe la contaminación al mismo tiempo que genere una zona de sombra, pero con árboles autóctonos y demás. Y ahora mismo se están trabajando en proyectos, por ejemplo, de hacer la zona verde esta que le he dicho, de la Casa Nesa, que son casi 2.500 metros, es una zona como la Plaza de España, más grande que la Plaza de España, donde va a ser la zona verde, la zona que le he dicho en el nuevo Valdepeñas detrás de los Rosales, la parte que vamos a incorporar poco porque está muy bien del Peral, pero que hay que darle una vuelta, la zona de las aguas, que es la más deteriorada, y luego lo que son las rutas cicloturísticas de pedaleando entre viñas y demás, donde vamos a incorporar masa forestal. Por lo tanto, sí, de momento en lo que es inmediato ya se está trabajando, y en los que son proyectos de más envergadura, como lo que estoy hablando, pues hacen falta redactar el proyecto para saber cómo es. Y efectivamente eso ha sido una muy buena noticia para Valdepeñas. Yo creo que ahí nuestros funcionarios trabajaron muy bien. Tenga en cuenta que de las 10 ciudades que han sido últimas 10 ciudades beneficiarias de los fondos de renaturalización, la única ciudad, creo recordar de cabeza, que no era capital de provincia era Valdepeñas. Y ninguna ciudad era menor a 100.000 habitantes. La única que ha salido ha sido Valdepeñas. Por lo tanto, ahí hemos trabajado bien. No nos ha pasado igual con los segundos fondos ERUSI, que nos han dejado fuera, que hemos recurrido y que ya tenemos la resolución negativa, y que en los próximos 2 o 3 meses, tenemos 4 meses, pero hemos encargado a un bufete solvente de abogados administrativos un recurso contencioso y acabaremos en los tribunales, y creo que lo ganaremos dentro de 2 años, pero lo ganaremos, porque es obvio, yo hablo de mí, Alcázar la ha pasado igual, pero yo hablo de mi libro, es obvio que el Ministerio no ha cumplido con las leyes o reglamentos que él mismo se dio para las subvenciones. Para tener acceso a esos fondos en la cuantía que te correspondieran, había que cruzar el 50% de los puntos. Valdepeñas ha llegado al 62%, lo ha hecho sobradamente. Y ellos han repartido hasta el que había llegado al 65%, y por qué no se quedaron en el 60%. Por lo tanto, el dictamen es obviamente una resolución arbitraria y subjetiva, y eso no va a tener camino en un tribunal. Por lo tanto, vamos a luchar. Eso, bueno, lo hubiera hecho igual, pero, en fin, lo digo ahora, eso nos va a crear un choque de trenes con el gobierno nacional. Es decir, nosotros somos gobierno socialista y el gobierno nacional es un gobierno socialista, y yo voy a demandar al gobierno socialista de Pedro Sánchez, porque creo que me ha tratado de una manera, no a mí, al nuestro proyecto, arbitraria. Pero para casa, aunque sea una piedra. Primero, como he dicho, y perdón por reiterarlo, ya me voy, con lo cual me da igual lo que piense el gobierno de España de mí. A mí me votaron los valdepeñeros para defender los intereses de Valdepeñas, y eso lo voy a hacer hasta el mismo día que me vaya o que me eche, pero lo voy a hacer. Me cueste lo que me cueste, porque eran fondos que podríamos haber tenido acceso
a unos 6-7 millones de euros. Llevamos procesos como el último plan de tormentas de la zona norte o la Casa de los Vascos, que por cierto ahora estamos elaborando un nuevo proyecto porque va a salir la convocatoria del 2% y vamos a ver si por ahí podemos recuperar la Casa de los Vascos. Pero en todo caso, a mí me da igual que sea Paje o que sea Pedro Sánchez, si se le hace daño a mi pueblo, y creo llevar razón, porque mire, si me hubieran dictaminado el proyecto, y perdón por hablar en primera persona, mire, es que de su proyecto en 100 puntos se quedaron 45, pues oye, no se ha aprobado, te jodes, algo has hecho mal, pero es que hemos sacado 6,2, 62. Luego, de acuerdo al dictamen por el cual se repartían los fondos, había que superar el 50, y nosotros hemos estado 12 puntos por encima. Y resulta que al repartir, como todo el mundo parece ser que había aprobado, pues han decidido dar el corte en el 65. Ah, ¿y por qué no lo hizo usted en el 60? Porque eso hubiera supuesto que a quien se lo ha concedido le hubiera dado usted 1 millón menos, pero a mí me hubiera dado 5 más. Y por lo tanto eso vamos a ir a los tribunales, sabemos lo lento que es, pero bueno, la administración, incluida la justicia, es lenta, pero palmaria, y creo que algún otro ayuntamiento ya lo ha anunciado. Yo le diré que desde que supe el primer dictamen ya empezamos a contratar un bufete de abogados de Madrid, digo de Madrid porque todo está en Madrid, que son punteros en temas administrativos y nos están preparando recursos que lógicamente, como hay que presentarlo frente a la misma administración, seguirán diciendo que no y al final iremos a los tribunales. Sí, el Ayuntamiento de Toledo creo que es uno de los que ya han recurrido. Un par de cuestiones domésticas. En la calle Capitán Fillol con Constitución, esa esquina, llevaba ya años. ¿Eso a qué se debe? ¿Algún conflicto con los propietarios de ese edificio? Ángel, discúlpeme, sitúeme, nos hablamos de... Sí, gracias. No, es que claro, ya esto es muy grande. Bueno, le digo, primero le cuento toda la historia, nos va a llevar un ratito, pero bueno, quizá merezca la pena. Esa casa era de una señora, el titular era una señora, que la vende a otra señora, que le da un pase a otro señor que ha acabado embargado y que está ya fuera de Valdepeñas, y que ese señor a su vez hipotecó eso el mismo día en 3 bancos diferentes, y que al final ha caído en no se sabe quién. La casa está protegida, la fachada, porque tiene los arabescos del siglo XIX, de los que ya quedan poco. En la calle de las Escuelas hay otra casa muy bonita, que más estrecha no se ve, son estos fachadas que tienen dibujos de grafía y demás. Entonces llevamos 3 años, nos ha costado en el juzgado que nos den autorización para poder tocar un bien que no es público. Ya tenemos, desde hace 2-3 meses ya tenemos la resolución judicial y podemos actuar. Y ahora lo que hemos hecho ha sido, porque no nos puede hacer otra, es encargar un proyecto de restauración de la fachada y consolidación de los aleros, que es lo que se caía, que es por lo que está separado, porque caen desconchones. Y cuando tengamos el proyecto hay que publicarlo en el boletín oficial del Estado, para que el hipotético titular, sea un banco o otra persona, sepa que se va a actuar y el costo que va a suponer, por si quisiera hacerlo él, que obviamente no lo hará. Pasado ese plazo, lo ejecutará el ayuntamiento, lo pagará el ayuntamiento, le estoy hablando que a lo mejor eso nos va a costar 300 o 400.000 euros, y haremos una anotación en el registro de la propiedad para que el día que alguien compre ese bien, sepa que le tiene que pagar al ayuntamiento lo que el ayuntamiento ha restaurado. Entonces llevamos 3 años con las vallas, porque se caen yesones, se caen aleros, pero no hemos podido tocar hasta que no hemos podido tocar. Así es que yo creo que el año que viene podremos, a lo largo del año que viene, ejecutar esa obra, que hay que hacerlo con un crédito especial, que a su vez, como le digo, tendrá que ir a una anotación al registro de la propiedad del inmueble, que visto lo visto, no he visto el registro, pero posiblemente tenga más cargas que la que apunta el ayuntamiento. Otra cuestión doméstica, la zona de los multicines que parece que cierran como empresa cuando finalice este año, que todavía nos ocupa. Hay una serie de lugares allí que son solares prácticamente, que dan una mala imagen al exterior.
ha venido mucha gente a los multicines de la comarca y de la provincia, que cabe, ¿eso no tiene solución? Pues esos solares son del de la casa. Vaya. Bueno, ¿y se va a hacer lo mismo? No ¿Qué puedo se va a decir, hacer? ¿No se va a variar eso? Ahí Porque no podemos hacer nada. no se puede hacer nada. Eso es una propiedad ni privada. adecentarlo, ni cerrarlos, Impedir botellones, impedir que se drogadicciones. Tenga en cuenta que nosotros hemos estado y lo seguimos utilizando. Esto es kafkiano, ¿eh? Yo comprendo con ciudadano que esté en mi casa, pero ¿qué coño está contándome el alcalde? Pero bueno, es que es así la administración. Nosotros estamos utilizando ese parking. Pues es una propiedad privada. Es decir, se entra por un lado y se sale por otro. Correcto. Todo eso no tiene puerta, pero si alguien le pone puerta, pues le pone puerta. Es que es una propiedad privada. Muchos de esos solares estarán en el banco negro, con lo cual eso llevará su tiempo, ¿no? Y cuando cierran los multicines, pues ya me contará además cómo va a quedar aquello, ¿no? Pero es una propiedad privada. Por ejemplo, el pasaje María Auxiliadora, calle Real con Buen Suceso, pues es una propiedad privada. Si la comunidad de vecinos quiere poner una reja, por ahí no vamos a cruzar. El pasaje Veracruz igual. Eso es. Entonces son de esas cosas insólitas que se crean, pero ahí la administración no puede hacer nada, salvo que hubiera una alarma de, pues no sé, el solar que crea barbechos y el barbecho te trae roedores, con lo cual el ayuntamiento tiene que intervenir para la limpieza y el ornato, pero más allá de eso no podemos hacer nada. Bueno, otra buena noticia que nos ha dejado este año 2025 ha sido la recuperación de la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas. ¿Qué opinión le merece este nuevo equipo que se ha formado? No sé si le augura buen éxito hace 2 días, o puede que vuelva a la misma problemática que acabó con la anterior interprofesional. Lo van a hacer bien. Hace 2 días estuve hablando con la presidenta porque estamos intentando buscarle una sede, porque claro, la interprofesión está creada, pero el litigio que tenían pendientes uno de los empresarios, en este caso Bodegas Carrión, o el señor Carrión, no ha terminado. Tiene un litigio sobre los bienes inmuebles de la anterior interprofesión en el juzgado, que hasta que no se resuelva, y la presidenta me ha dicho que no está por la labor de retirar la demanda, porque no está de acuerdo con no sé qué historia. Lo que le diga ahora le voy a mentir, pero con la liquidación, no lo sé. Con lo cual la interprofesión tiene una sede espectacular ahí, que no puede usar todavía, porque un miembro de la interprofesión, que en este caso es el señor Carrión, el de Bodegas Los Llanos, resulta que ha puesto una demanda contra la liquidación del antiguo consejo, con lo cual están poco menos que en la calle. Bueno, estamos en ello y se lo vamos a encontrar a corto plazo. Parten de cero, por ejemplo, en la medida que no se ha hecho la liquidación de la resolución de la anterior interprofesión, pues ahí quedarían unos 200 y pico mil euros que no se pueden tocar hasta que el juez no resuelva. Los bienes inmuebles, los ordenadores, nada, todo lo tienen dentro, y resulta que alguien que está dentro de la interprofesión está saboteando que la interprofesión se pueda poner en marcha. En todo caso, ellos van a empezar en una sede que, en fin, no quiero adelantar nada, he estado hablando y creo que va a ir bien. Parten de cero. Lo primero que necesita hacer la interprofesión es hacer un aforo de las bodegas, porque toda la documentación estaba en la antigua sede y no pueden pasar. Tienen que hacer, de acuerdo a los estatutos, que las contraetiquetas las vuelva a hacer la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero las bodegas ya tenían etiquetas hechas, no de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que tendrán que agotarlas, y ahora tienen que poner las cuotas sobre el viñedo y sobre la elaboración para tener nuevos fondos y demás. Entonces yo creo que va a ir bien, porque los grandes problemas que dieron lugar a la gran crisis, que fue el hipotético fraude que se cometía en el etiquetado, eso ya es imposible, bueno, imposible en esta vida ni nada, pero eso ya es muy difícil que se dé. El haber conseguido en aquel último consejo el que se referenciara la contraetiqueta con la tipología y la añada, evita cualquier fraude de que se incorpore más volumen del que se elabora o el que producen nuestros viñedos. Lo que pasa que les va a llevar, yo creo que en 2 años no se va a ver que hagan nada,
dicho de otra manera, van a hacer cosas que no se ven, pero les va a llevar 2 años posiblemente a recuperar la sede y ponerse. Sé que tienen una mini campaña en marcha a través de un par de medios de comunicación que saldrá el año que viene. En fin, yo les auguro todo el para bien. Todos son gente profesional, los que hay allí. A mí me parece que la presidenta es una mujer que sabe de lo que habla en la conversación que hemos tenido, no se ha caído de un guindo. Conoce, por cierto, las bodegas porque ha trabajado en las 2 bodegas grandes, tanto en Solís como en Carrión, y por lo tanto conoce el paño y sabe por dónde hay que cortar sin hacer daño si es que hubiera que cortar. Así es que a corto plazo no creo que veamos nada, pero que a corto plazo lo que no vamos a ver es lo que a ellos les va a costar más trabajo ponerse en marcha. Lo importante de esto es que se recupera la interprofesión, que a mí me parecía que no era imprescindible, pero es una herramienta fundamental de cara a la promoción de los vinos, de cara a la internacionalización y al crecimiento exterior. Por otro caso, le da solvencia de credibilidad frente a otras denominaciones de origen y sobre todo que hoy contamos con una trazabilidad de nuestro vino que ya nadie más va a poder poner en cuestión. Bien, algunas cuestiones finales, recta final de este programa. Alcalde, enlazando con esta última cuestión que es fundamental en Valdepeñas. Usted fundamentalmente ahora vive más en el campo que en el centro de Valdepeñas. Más no, vivo en el campo. Vive en el campo. Pues entonces... Ni más ni menos, en el campo. Estamos muy en contexto. De hecho, más saca usted de él. Ha dicho hace unos minutos que no le teme absolutamente a nada, pero ¿no le da pena el ritmo del arranque de viñas en el campo, en el entorno de Valdepeñas? En la zona que vivo, en los últimos 2 años, yo pasaba, y cualquiera que pasara por ahí, por majuelos. Ahora son almendros y pistachos. Ahora son o nada, de viñedos me quedará un 10% de lo que había. ¿Sabe usted que hemos invertido? Ahora mismo tenemos más leñosos que viñedos. Creo que es la primera vez que se da en los últimos 200 años. Desde el catastro de la Ensenada, donde había más leñosos, sobre todo por las encinas, cuando en el 19 se corta para la roturación de tierra, y por lo tanto, desde luego en los últimos 10 años hemos pasado del 78% de viñedo a un 42% creo que estamos ahora, y bajando. Sí, nostálgicamente me da lástima porque no es mi paisaje, no es el paisaje de mi infancia, pero yo también entiendo al agricultor. Yo mismo acabo de poner, bueno, este año, a lo largo de este año, ya no sé si, bueno, espero que sí, he plantado 400 olivas porque mi padre se había cogido al arranque y he repoblado, pero no he repoblado con viñas, he repoblado con olivos. Y efectivamente el olivo y el pistacho se está poniendo de una manera muy brutal. La cuestión es que sí, podrá haber asociación interprofesional, podrá haber denominación de origen, pero si no hay viñas, si no hay materia prima, vino no puede haber con Valdepeñas a largo plazo. No, a largo plazo, en fin, pero si desaparece el viñedo de Valdepeñas es que dejamos de beber vino en el mundo. A ver, mire, 2 causísticas para que me entienda lo que le quiero decir. Cuando yo dejé el Consejo Regulador, hace ahora ya 5 años, ¿no? ¿Sí? Teníamos 22.000 hectáreas, ahora creo que estamos en 11.000. ¿Se han arrancado 10.000? No, no se han arrancado. Están fuera del ADEO. Es decir, la denominación de origen Valdepeñas coge 10 municipios. Y por lo tanto, si todo el viñedo estuviera dentro del ADEO, que se salió por el boom de las marcas blancas y los vinos de Castilla, y que es un trabajo del Consejo Regulador recuperar al agricultor a que incorpore al menos una parte de sus hectáreas en la ADEO. Si tuviéramos todo el viñedo que hay, tendríamos 90.000 hectáreas. Por lo tanto, hoy con los datos que hay después del arranque y la reestructuración al olivar o al pistacho, por lo tanto al ADEO no le va a faltar hectáreas de viñedo para la demanda de vino con DO que tiene Valdepeñas. Segundo,
La denominación de origen Valdepeñas es una tacita de plata en medio de las denominaciones de origen. No tiene unos volúmenes excedentes, pero tiene una característica peculiar por su producto, que es el airén y el cencibel, y por lo tanto nosotros hace 5 años, son los últimos datos que yo tenía, se elaboraban 96 millones de botellas, unos 100 millones de kilos. Ahora con el nuevo, pues supongo que estaremos en los 70 por ahí, porque como sabe, el Consejo amplió, porque no quedaba otra, los kilos por hectáreas. Estaban en 5.000, se pasaron 6.500 y de 6.000 a 8.500, con lo cual ahí no hay ningún problema. Y lo tercero, que es lo que digo, a la gente dice, oiga, es que se está pagando la uva, a ver si se entiende lo que quiero decir con esto, se está pagando la uva lo mismo que en los años 70, el kilo, eso es verdad. Pero es que en los años 70, sin los sistemas de riego, sin los sistemas de labor, ahora con los arados y demás, una hectárea te daba 2.000 kilos, 3.000, y hoy está produciendo 7.500. Por lo tanto, con el mismo esfuerzo o menor gracias a la maquinaria, estamos produciendo una buena calidad. Un hándicap que tiene el viñedo en Valdepeñas, que es la parte nostálgica, yo creo que los grandes reservas desaparecerán del catálogo con carácter general de los vinos con denominación de origen de Valdepeñas. Pero para elaborar un gran reserva necesitaríamos viñedo viejo. Y yo creo que quitando la Casa de las Viñas y alguna más no nos quedan. Cuando digo viñedos viejos, digo viñedos de más de 50 años. Es verdad que también el riego por goteo y el hecho de dejar, como se conoce aquí, la planta rastrera o de copa, que suena menos feo, y haberlo elevado con el sistema de goteo al emparrado, pues el exceso de agua hasta donde, que agua no tenemos, pues también genera una sobreexplotación de la planta, con lo cual la planta, los viñedos esos que heredaban nuestros padres y abuelos de 80, 90 y hasta 100 años, esos acababan. O sea, no resiste con el cambio climático una planta más de 50 años. Así es que yo no le auguro mal futuro a la denominación de origen ni a los vinos de Valdepeñas. Van a ganar en valor añadido, ya se lo digo yo. Las inversiones que han hecho empresas como Félix Solís, Navarro o su mismo patrocinador, incorporando en Valdepeñas se han incorporado en los últimos 4 o 5 años casi 200.000 barricas. Ya el fraude no se va, sería estúpido cometerlo. Lo que hay que hacer es amortizar esa inversión, dándole el valor añadido que la DO y los vinos de DO necesitaban. Por lo demás, el paisaje, pues sí, claro, quienes hemos viajado más o menos mucho por estudios o por trabajo, uno venía de Madrid y pasando Aranjuez todo era viñedo, y ahora uno viene de Madrid en tren, aunque venga en coche, y se encuentran los primeros viñedos y uno aquí y otro allí, ¿no? Pero, en fin, yo creo que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. Una es que el agricultor incorpore parte del viñedo a la calificación de la DO, pero para eso, a su vez, el industrial tiene que darle un valor añadido a la uva que viene de la DO por tener una trazabilidad de producción de kilos y no una sobreexplotación de la planta. Tiene que volver a haber una conciliación de intereses. Sí. Una cuestión, voy a permitir, no me dejármelo en el tintero, puede que ya quede lejano en el tiempo, pero en el balance o en la previsión que el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real hacía de este 2026, hablaba de datos que ponían muy de relieve a Valdepeñas como ciudad segura, no en el contexto de la provincia, sino de Castilla-La Mancha. Y de España. ¿Qué factores confluyen para que esto sea así? Bueno, pues mire, hemos hecho cosas que sin saber que las estábamos haciendo para un fin, han alcanzado el fin. Valdepeñas tiene un tejido asociativo espectacular de acuerdo a su demografía. Es decir, que aquí tengamos 128 asociaciones deportivas, sociales, lúdicas, sanitarias, de ONGs, son muchas, ¿eh? En la medida que la sociedad se implica en todas estas actividades, pues
incluidos los jóvenes, es en la medida que los jóvenes no están en la calle al albur de invitaciones nocivas. Valdepeñas tiene unas instalaciones deportivas espectaculares, y lo digo con la humildad de que algo hemos hecho desde mi gobierno, pero ya me encontré unas muy buenas infraestructuras, que hemos duplicado, cierto, pero sin ir más largo, oye, habrá pocos o muchos, me dicen que de momento unos 25 o 30 a través de la escuela deportiva que tienen, ¿no? Pero hemos incorporado un rocódromo, que ahí en lo tonto son 200 y pico mil euros, o el velódromo, o por fin ya tenemos la pista de atletismo, o los nuevos campos de césped, las nuevas pistas de tenis, los nuevos pabellones. Entonces, yo creo que el 80% de los chicos y chicas de Valdepeñas hacen un deporte o están en una escuela deportiva. Luego tenemos una oferta cultural que, en fin, esto no es mérito de este gobierno, viene desde que Bernardo de Balbuena nació aquí y inoculó un amor por la cultura a la ciudad, que es la referencia de la provincia, ¿no? Hay muy pocas localidades del tamaño de Valdepeñas que cada 7 días tengan un espectáculo como el que vimos el otro día del circo chino, o sea, esa oferta da. Tenemos la escuela de música con una cantidad de jóvenes que se incorporan ahí. En definitiva, la oferta y el tejido logístico de infraestructuras que ofrece la ciudad a los jóvenes y demás, y que los mantiene esa actividad, pues generan primero una cultura social de convivencia, que eso es mucho. Segundo, apartamos a los más frágiles de las calles. Tenemos, por ejemplo, un trabajo que no se ve de tutorías con los centros docentes para evitar el abandono escolar. No tenemos abandono escolar en Valdepeñas. Tenemos escolarizados hasta los chavales y las chavalas de la raza gitana, que saben que tenían sus prejuicios en su momento y que con un acuerdo que se llegó entonces con la comunidad gitana están totalmente insertados en la localidad. Y luego también el hecho de que no haya paro, pues evita que haya vagancia y delincuencia, esto está claro, ¿no? Así es que es un conjunto de factores, aunque también hay que añadir que Valdepeñas, al contrario que otras localidades de su tamaño, tiene todos los cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos la Guardia Civil de Tráfico, la Guardia Civil Rural, tenemos la Policía Nacional, tenemos la Policía Local, tenemos un cuerpo muy potente de protección civil a los que nunca sobra Valdepeñas cuánto le debemos, porque lo hacen con un carácter altruista y de compromiso con la sociedad. Tenemos una cantidad de actividades deportivas, culturales, museísticas, que lógicamente generan un público que en la medida que están metidos en eso, pues como le digo, no estamos en la calle. Así es que efectivamente somos una de las 10 ciudades más seguras de España, una es Valdepeñas, y la más segura de Castilla-La Mancha es Valdepeñas. Pero también le diré, Valdepeñas ha crecido, como le decía, un 18% en los últimos 3 lustros, que es una barbaridad. Hemos incorporado a 7.000 ciudadanos en los últimos 15, 17 años, que en edad de trabajar eran 1.800 personas demandantes de empleo, y hemos bajado el paro en casi al 50%, el punto más alto que lo tuvimos en un 17%. Por lo tanto, la ciudad está creciendo, la ciudad va bien, es segura, tiene un tejido asociativo espectacular que da mucha guerra, todo hay que decirlo, pero en fin, bienvenido sea. Y por lo tanto yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hemos hecho entre todos. Cuestión final, casi telegráficamente, alcalde, ¿qué le pide 2026? Pues como en el chiste, virgencita, que me quede como estoy, francamente. Yo creo que, como he dicho al principio, vamos a intentar no equivocarnos, no meter la pata, porque es verdad que ahora mismo la inventiva que lleva la ciudad desde su tejido asociativo, industrial y cultural ya es empujar. Así es que yo creo que la política lo que tiene que hacer ahora es meter el menos ruido posible y acompañar a las iniciativas que la propia sociedad pone en marcha. Muy bien, pues hasta aquí está, bueno, este rato largo, una hora bastante larga de contenido, de valoración, de repaso a las cuestiones capitales del año que despedimos. Ustedes han visto en el estreno esta tertulia, esta entrevista múltiple al alcalde de Valdepeñas por parte de los periodistas de Televaldepeñas,
en el día de Navidad, la verán en sucesivas reposiciones, y este programa volverá a sus pantallas el día 8 de enero, ya bien entrado el nuevo año y olvidados prácticamente las festividades inherentes a la Navidad. Muchas gracias a mis compañeros. ¿Me dejo un momento? Por supuesto. Gracias. ¿Cuál es mi cámara? No, que por hacerlo urgente se nos olvida lo importante, que les deseo de todo corazón una feliz Navidad y un próspero y feliz año 2026, que lo va a ser. Lo tenía previsto. A ver, que ya se está usted despidiendo. Bien, dicho lo cual. Mi agradecimiento a Sara Laderas, a Ángel López Sánchez y a ustedes una muy feliz entrada y salida de año, y nos vemos el 8 de enero, como acabamos de decir. Un fortísimo abrazo a todos. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.